Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10. ¿Lo tienen, hermanos? Leemos así entonces la palabra del Señor. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes, que en otro tiempo no eran pueblo, pero ahora son el pueblo de Dios. No habían recibido misericordia, pero ahora han recibido misericordia. Oramos. Señor y Padre bueno que estás en los cielos, venimos delante de tu presencia para pedirte, Señor, que en tu gracia tú nos dirijas por medio de tu palabra, para que esta tu palabra, que es espada de dos filos, Señor, penetra los corazones de cada uno de los que estamos aquí presentes, Señor, y seamos convencidos de lo que ella nos enseña, Señor. Ayúdanos, Padre, a mí como predicador a exponer tu palabra de manera clara, precisa, Señor, y que tu Espíritu Santo sea el que haga la obra. Por Cristo Jesús te lo pedimos todo. Amén y amén. Se pueden sentar, amados. El contexto de esta carta, primera carta de Pedro a la iglesia que se encontraba en Asia Menor, es lo que se conoce hoy como Turquía. Allí básicamente se encontraba una iglesia que había sido expatriada, que había sido dispersada a causa de las persecuciones del Imperio Romano, y en su mayoría eran gentiles creyentes quienes vivían en esas áreas. Y Pedro se toma la molestia de escribir esta carta a estos hermanos que se encuentran allí para que puedan ellos pasarla de casa en casa, de iglesia en iglesia, para ser fortalecidos en medio de la persecución que ellos se encuentran viviendo, reconociendo que ellos tienen una esperanza viva en Cristo Jesús. Entonces, cuando llegamos al versículo 9 de este capítulo 2, para poder entender un poquito mejor lo que Pedro quiso decirle a la iglesia con el pero ustedes son linaje escogido, tenemos que primeramente entender lo que Pedro viene hablándole, y es que cuando nosotros leemos en cualquier escritura la palabra pero, nos indica de que está haciendo un contraste o contradiciendo algo que ella dijo o posiblemente ampliándolo. Sinceramente, lo que sí podemos entender es que cuando hay un pero es que queremos hacer un contraste en lo que se viene diciendo con relación a lo que se va a decir. Y es en ese contexto que nos encontramos las palabras pero ustedes. Entonces, para nosotros poder entender lo que Pedro le va a decir pero ustedes, tenemos que entonces ir un poquito hacia atrás, hacia los versículos 1, 2, 3 hasta el 8 de este mismo capítulo. Cuando llegamos a los versículos 1 al 3 de este capítulo 2, Pedro se encuentra invitando a la iglesia a que crezca y desee la enseñanza de la palabra como un niño recién nacido. Y la razón por la que él está diciendo a la iglesia que desee y anhele la palabra del Señor como un niño recién nacido es porque por medio de la palabra es que Cristo es revelado. Entonces ellos necesitan conocer a Cristo mejor cada día. Inmediatamente el apóstol Pedro comienza a hacer una analogía utilizando unas porciones bíblicas que ya otros escritores del Antiguo Testamento habían utilizado. Vemos que él utiliza Isaías 28, 16 y utiliza el Salmo 118, 22 para hablar acerca de Jesucristo. ¿Quién es este Jesucristo en quienes estos cristianos que estaban dispersos, que habían puesto su confianza en él, debían seguir teniendo esperanza? Es que los versículos 4 de ese capítulo dice: y viniendo a él como una piedra viva, desechado por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios, también ustedes como piedras vivas
sean edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Pues esto se encuentra en la Escritura. Y entonces ahí él cita Isaías 28:16. Yo pongo en Sión una piedra escogida, una preciosa piedra angular. El que crea en él no será avergonzado. Este precioso valor es pues para ustedes, los que creen. Pero para los que no creen, entonces cita Salmo 118:22. La piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular, y se ha convertido y piedra de tropiezo y roca de escándalo. Entonces Pedro está diciendo que este Jesucristo, quien es la piedra angular del edificio, aquellos que creyeron están siendo construidos como una casa espiritual sobre Jesucristo, pero dice que este mismo Jesucristo, quien es la piedra angular sobre donde la casa espiritual se está levantando, otra gente está tropezando y está cayendo. De hecho, Jesús mismo utilizó estas mismas dos porciones para referirse directamente a los fariseos y decirles, ¿sabe qué? Yo soy la piedra angular y ustedes me están desechando a mí. Están desechando a aquel que vino a ser la piedra angular. Y es en ese contexto entonces que nosotros llegamos al versículo 9, porque por un lado Pedro está diciendo que hay un grupo de personas que aunque recibieron al mismo Cristo, el mismo mensaje, ellos lo han rechazado a él y ha venido a ser entonces esta piedra de tropiezo que se va a constituir para ellos en destrucción, pero esta misma piedra que va a ser de destrucción para otro grupo de gente o para un grupo de gente que lo han desechado, para este otro grupo de gente que son los expatriados dispersos allá en Asia Menor, ha venido a ser una piedra viva, una piedra hermosa, una piedra de mucho valor en los cuales ellos están siendo construidos como una casa espiritual. Y no solamente eso, sino que por medio de esa piedra, ahora ellos que eran desechados, que no eran parte original de lo que es el pueblo de Dios nacional, hablando de Israel, ahora vienen a ser escogidos de Dios y ahora vienen a ser un linaje escogido, un real sacerdocio, una nación santa, un pueblo adquirido para posesión de Dios. Aquellos que no eran, aquellos que habían sido desechados o que eran desechados, ahora ya no son desechados, sino que ahora tienen una nueva identidad, un nuevo propósito. Esta iglesia que se encuentra viviendo en un lugar lejos de su comodidad, en persecución, dispersos, tiene que Pedro recordarle que a pesar que ellos están viviendo en una situación difícil, perseguidos, atribulados, en crisis, tienen una nueva identidad y un propósito del cual no se deben olvidar, porque es ese propósito y esa nueva identidad que ellos han obtenido por medio de Cristo los que los va a sostener en medio de ese tiempo. Pero no solamente Pedro le está diciendo que tienen una nueva identidad, o sea, ya ustedes no son un pueblo lejano, sino que ahora son linaje escogido. Ellos vienen a ser por medio de la fe parte del linaje de David. Ahora ellos son parte de los elegidos. Por medio de Cristo, ahora vienen a ser un real sacerdocio. Aquellos que ni siquiera tenían entrada al templo, ahora tienen entrada a la misma presencia del Señor por medio de Jesucristo. Aquellos que no tenían ni siquiera identidad, ahora vienen a ser posesión adquirida de Dios, y aquellos que eran impíos, malvados, ahora vienen a ser una nación santa, separada, escogida, consagrada para el Señor. Y basada en esa nueva identidad, ahora Pedro les dice, ustedes que en otro tiempo no eran ni siquiera pueblo, han recibido ahora ser parte del pueblo, y no solamente son parte del pueblo, sino que han recibido misericordia. En vez de recibir ira, han recibido misericordia. En vez de ser llevados a juicio para ser condenados, ahora por medio de la fe han recibido gracia para perdón de sus pecados por medio de Jesucristo. Y toda esa identidad nueva que ellos poseen es entonces lo que prepara el camino para poder vivir en el propósito. Ellos tenían que entender algo muy claro, y es que ellos no podían tener propósito si primero no tenían identidad, porque nosotros nunca hacemos, sino primeramente somos. Ellos tenían que entender quiénes eran ellos para entonces comportarse como lo que son y hacer lo que tenían que hacer. Entonces vemos que Él le da propósito, más bien la nueva identidad viene de parte de Dios y le da propósito.
¿Y este propósito cuál es? Lo vemos en ese mismo versículo 9. A fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Aquellos que vivían en oscuridad, que no tenían propósito, ahora tienen una nueva identidad y tienen un nuevo propósito. Ese es de alumbrar a aquellos otros que todavía viven en oscuridad. Ellos tenían que ser luz en medio de las tinieblas. Entonces es difícil porque ellos estamos viviendo en un mundo hostil, donde están siendo perseguidos y posiblemente se tienen que haber hecho la pregunta: ¿cómo yo puedo ser luz en medio de un mundo que ni siquiera me quiere? En un mundo donde procura matarme, en un mundo donde quiere hacerme la vida posible y a mí me toca ser luz. Entonces que Pedro comienza a darle no solamente su identidad, su propósito, sino cómo se va a ver esa nueva identidad y ese propósito en acción. Y para eso Pedro utiliza todo el resto de la carta. O sea, Pedro comienza desde el capítulo 1 hasta el versículo 2, hasta el capítulo 2, versículo 10, diciéndole a la iglesia todo lo que ellos son por medio de Cristo. Si usted va al primer capítulo, en el versículo 3, Pedro comienza diciendo: bendito sea el Dios y Padre nuestro, Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer a una nueva esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para ustedes. Está hablando de lo que ellos han obtenido por medio de Cristo, por medio de su resurrección, por medio de su ascensión. Para entonces, del versículo 11 en adelante, ese capítulo 2, hasta el capítulo 4, versículo 19, decirle: entonces, ¿cómo se va a ver esto? ¿Cómo se va a ver todo esto que ustedes ahora tienen en Cristo Jesús? Y el versículo 11, simplemente le voy a dar lectura, porque si no estaríamos aquí leyendo todo el Pedro. Dice: amados, les ruego como extranjeros y peregrinos. Ahora Pedro se refiere a esta gente que dice él mismo anteriormente que son un pueblo adquirido por Dios, que son una nación santa, que antes no eran un pueblo, ahora viene y le dice peregrino y extranjero. Es un poquito contraproducente, o soy o no soy. Pero Pedro quiere ser claro, él quiere ponerles en su mente y en su corazón que ellos no son de aquí, no son del lugar donde están. Ellos tienen una nueva identidad, un nuevo propósito, son parte de un pueblo que no es físico, sino espiritual. Ellos tienen que entender que su procedencia no tiene que ver con su apellido terrenal, no tiene que ver dónde ellos tienen su zip code, su dirección física, su número de teléfono, su area code, sino de dónde está puesta su fe, y su fe viene de lo alto. Entonces él les dice, a partir de aquí en adelante, es que Pedro comienza a dar imperativos. Del capítulo 1 hasta el versículo 10 de ese capítulo 2, Pablo está dando indicativos, o sea, las cosas que ellos han obtenido por medio de Cristo. Para entonces, de ese versículo 11 del capítulo 2 en adelante hasta el versículo 19 del capítulo 4, esto es lo que ustedes tienen que hacer. Primero, esto es lo que ustedes son. Y en adelante, esto es lo que ustedes tienen que hacer. ¿Cómo ustedes tienen que vivir a fin de que puedan anunciar las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz admirable? ¿Qué es lo que ellos tienen que hacer? Y voy a ir resumiendo toda la carta. Número 1, manteniendo una vida irreprochable en la comunidad. Ellos tenían que vivir de una manera que los de afuera no encontraran por dónde agajarlos para acusarlos de algo. Y eso lo vemos en el capítulo 2, versículo 12. Número 2. Ellos tenían que aprender a someterse a las autoridades gubernamentales. A pesar de que vivían en un lugar que no los querían, que le hacían la vida de cuadrito, ellos tenían que someterse en obediencia a todas las autoridades gubernamentales. Y eso lo vemos capítulo 2, versículo 13. Número 3, tenían que ser trabajadores ejemplares,
Muchos de ellos o algunos de ellos eran esclavos, tenían sus amos y posiblemente esos amos los trataban con crueldad. Pero aun cuando los amos los trataran con crueldad, ellos tenían que hacer su trabajo bien hecho y hacerlo con amor. Y eso lo vemos capítulo 2, versículos 18 al 21. Número 4. Tenían que mantener sus matrimonios dignos de imitar. Tenían que tener matrimonios dignos que imitar. Aquellos expatriados, dispersos, viviendo en un lugar que no es su casa, tenían que vivir sus matrimonios de una vida que la gente de afuera los viera y dijera, wow, yo quiero tener lo que ese matrimonio tiene. Y eso lo vemos del capítulo 3, 1 al 7. 5. Tenían que aprender a aceptar el sufrimiento como una obra de gracia por la cual ellos iban a crecer en santidad y iban a ser purificados. Ellos no podían ver el sufrimiento, la persecución, la tribulación como algo malo, tenían que verlo como algo bueno que Dios estaba utilizando para crecer en santidad y pureza delante de Dios. Así que por lo tanto no podían vivir una vida de queja constante. Número 6. Tenían que servirse unos a otros en amor. La iglesia del Señor que se encontraba allí tenía que aprender a servirse en amor. Y eso lo vemos en el capítulo 4, versículos 7 al 11. Próximo. No solamente ellos tenían que aprender a aceptar la tribulación y las pruebas como parte de su crecimiento santificador y purificador, sino que tenían que gozarse en el proceso. Tenían que aprender a gozarse en el sufrimiento. Y eso lo vemos en el capítulo 4, versículos 12 al 19. Regocíjense, les dice él. Regocíjense. El llamado de Pedro a los hermanos en el sufrimiento es regocíjense. Regocíjense. Y pudiéramos resumir todos estos imperativos que Pedro le está dando a la iglesia en el capítulo 3, versículos 8 y 9, que dice el Pedro mismo, y leo, en conclusión, sean todos de un mismo sentir, compasivos, fraternales, misericordiosos y de espíritu humilde, no devolviendo mal por mal o insulto por insulto, sino más bien bendiciendo, porque fueron llamados, escucha bien lo que dice, porque fueron llamados con el propósito de heredar bendición. Todo lo que ustedes están viviendo, todo el sufrimiento lo hacen y lo hacen con amor, con alegría, con gozo, porque ustedes han sido llamados para recibir bendición. Ustedes son herederos de bendición. Mientras que aquella gente que ha desechado a Cristo va a ser heredero de condenación, ustedes van a ser herederos de bendición. Entonces, ¿cómo podemos nosotros aplicar esto a nuestras vidas? Y yo creo que no hay mensaje más preciso que este para hoy. Aquí nosotros nos encontramos hermanos de diferentes iglesias, no solamente de Puerto Rico, sino de Estados Unidos. Tenemos hermanos pentecostales, hermanos de iglesias evangélicas independientes, tenemos hermanos de iglesias bautistas de diferentes pueblos de la isla, Quebradilla, Camuy, Arecibo, Vega Baja, Toa Baja, Bayamón, Guayama, Fort Worth, Texas. We have people from everywhere right now here. We are one nation under God. Todos estamos reunidos de diferentes lugares, pero estamos todos bajo un mismo pueblo. Todos estamos bajo la bandera de Jesucristo. Gente que Dios ha comprado a precio de sangre por medio de su Hijo Jesucristo para que vivamos con una nueva identidad y un nuevo propósito por medio de Él. Ya nosotros no vivimos para nuestras propias ideas, para nuestros propios gustos, ni somos lo que creíamos ser, somos lo que Dios dice que somos. Y hacemos lo que Dios dice que debemos hacer. Y si bien es cierto que posiblemente nosotros no estamos en el mismo contexto de sufrimiento de aquellos hermanos que vivieron esa persecución,
Al igual que lo sufren otros hermanos en otros países donde hoy día tienen que esconderse para poder reunirse porque también sufren persecución. Nosotros en Puerto Rico pudiéramos decir que estamos en puertorriqueño en las papas. No nos están persiguiendo literalmente, no nos están matando, pero eso no significa que haya una fuerza en contra de los hijos de Dios, que haya un propósito de destruir aquello que representa a Dios. Lo vemos en el gobierno, lo vemos en las instituciones, lo vemos en las leyes. Todo apunta a que quieren destruir todo aquello que tiene que ver con Dios, su identidad y su pueblo. Pero nosotros no vivimos bajo las circunstancias que nos rodean. Nosotros vivimos bajo la nueva identidad que poseemos en Cristo para cumplir su propósito eterno. Por lo tanto, como linaje escogido que somos en Cristo, vivimos seguros en nuestra salvación. Porque hemos recibido una herencia incorruptible, inmaculada, que no se marchita, que está reservada para nosotros. Nosotros podemos vivir con nuestra confianza en Cristo Jesús. Yo no tengo por qué vivir en temor en medio de las circunstancias. No solamente eso. Como real sacerdocio que somos hoy, ofrecemos alabanza y adoración en espíritu y en verdad. Ya no necesitamos un intermediario que entre por nosotros y ofrezca sacrificio. ¿Sabe por qué, hermano? Porque ese sacrificio lo hizo Jesucristo una vez y para siempre. Tú y yo tenemos libre acceso para acercarnos a Dios en plena certidumbre de fe, en plena confianza y adorarle en espíritu y en verdad en medio de los tiempos difíciles. Nosotros que tenemos propósito, adoramos al Señor con alegría. Como nación santa que somos, vivimos dando testimonio de una vida íntegra e irreprochable. Es nuestra responsabilidad de cada uno de los que estamos aquí, que en cada una de nuestras comunidades la gente sepa que allí hay una iglesia que es santa, que es irreprensible, que es íntegra y que da testimonio de cómo se debe vivir en nuestra isla. Porque aquel roba, nosotros no vamos a robar. Porque aquel miente en la planilla, nosotros no vamos a mentir. Nosotros vamos a vivir conforme a lo que el Señor nos pide que hagamos según la identidad que ya Él nos ha dado en Cristo. Así que cuando la gente se levante para empezar a tratar de manchar nuestro nombre, ¿sabe qué? Que por más que busquen, tengan que decir, mira, la realidad es que yo busco, pero no encuentro. No encuentro por dónde pillarlos, porque esta gente realmente son íntegros en todo lo que hacen. Nosotros como pueblo adquirido para posesión suya, por lo tanto, abandonamos todo ídolo que quiera hacer nuestro corazón. Nosotros somos fábricas de ídolos y por lo tanto tenemos que constantemente pedirle al Señor, Señor, mira aquellos ídolos que yo he levantado en mi corazón, destrúyelos, rómpelos, sácalos de manera que yo pueda vivir una vida santa, piadosa y justa delante de Él. No solamente eso, hermano, sino que dejemos de tratar una vida de legalismo donde pensamos que por nuestras propias buenas obras que estamos haciendo, entonces nos estamos ganando el cielo. Mi gente, nosotros no hacemos buenas obras para ganar el cielo. Nosotros hacemos buenas obras porque Dios ha preparado buenas obras de antemano para que caminemos por ellas. Es nuestro propósito porque nuestra identidad así nos lo pide. Si somos hijos de Dios, me comporto como un hijo de Dios. Ahora, si usted es un hijo del diablo, pues se va a comportar como un hijo del diablo. Entonces, una buena pregunta que usted se puede hacer esta mañana es: ¿de quién soy yo hijo? ¿Soy yo pueblo adquirido por Dios o todavía estoy en aquellos que están tropezando con la piedra angular? El llamado del Señor para la iglesia
es ser luz en medio de la oscuridad. Ese es el llamado con el que tenemos que vivir. Y cuando nosotros vivimos a la manera que el Señor nos pide que vivamos, nosotros alumbramos en medio de la comunidad. No solamente proclamamos con nuestras palabras el evangelio, sino que con nuestras vidas modelamos el evangelio. Nosotros predicamos a Cristo y vivimos como que Cristo vive en nosotros. ¿Y sabe por qué lo hacemos, hermano? Porque somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. No es por ninguna otra cosa. Nuestra identidad nos da propósito. Y eso me trajo a mi mente una pequeña anécdota. Y posiblemente ustedes la han escuchado, quizás con algunos cambios que yo la haya hecho para hacerla más al contexto de hoy. Habían 3 hombres que estaban presos de un tirano rey que los tenía cautivos han sido cautivados en medio de la guerra y los tenía presos y los hacía trabajar día y noche, no les daba apenas alimento, estaban encerrados en los calabozos la mayoría del tiempo, hasta que vino un rey bondadoso y bueno y fue y destruyó a ese tirano y liberó a aquellos 3 hombres que se encontraban presos de aquel tirano. Y al llegar este nuevo rey bueno, les provee alimento, les provee nuevas ropas, les provee un lugar para vivir. Ya no están presos de aquel tirano y les da un nuevo trabajo, una nueva identidad en este reino. Y se encontraban estos 3 hombres trabajando en diferentes lugares dentro de este reino. Y un día llegó un extranjero a aquel lugar y se encontró con uno de ellos. Y al encontrarlo, él estaba trabajando y dice: ¿a qué te dedicas? Y yo, ay Dios mío, si tú supieras, yo lo que hago es trabajar y trabajar todos los días. Yo soy el que pongo ladrillos aquí. Y pongo ladrillos aquí día y noche bajo este sol, todos los días trabajando. Estoy cansado de esto que estoy haciendo. El extranjero siguió caminando. Y más adelante se encuentra con otro trabajador, otro hombre que había sido liberado de aquellos 3 hombres. Y le pregunta, ¿qué tú haces aquí? Y le dice, pues yo soy el que estoy levantando esta pared. Mi trabajo es levantar paredes. Yo trabajo para el rey y mi trabajo es levantar paredes. Él me rescató de un rey tirano que no me daba nada y ahora pues trabajo para este rey bueno que me da casa, comida y me dedico a levantar paredes. El extranjero siguió caminando más adelante y se encontró con un tercer hombre. Y cuando llega donde él le pregunta, ¿qué tú haces aquí? Y él le dice, yo construyo reinos. Yo soy colaborador del reino del rey. A diferencia de los otros, que solamente se quejaban y veían la pequeña visión, él no solamente era uno que había sido liberado de un lugar, que era un esclavo, ahora él tiene una nueva identidad, ahora él no es preso de guerra, ahora es un colaborador del reino que se dedica a expandir el reino del rey donde quiera que va, y cuando él trabaja lo hace con alegría, lo hace con gozo, porque lo hace con un nuevo propósito que es darle la gloria al rey. Tú y yo podemos ser uno de esos 3 hombres. Nosotros podemos ser el que nos levantamos día a día a quejarnos de las situaciones, a decir, yo estoy aquí poniendo ladrillos. O podemos ser de los que levanta paredes, o podemos ver la foto completa y decir, yo soy un colaborador del reino de Dios. Yo he sido elegido por Dios, he sido hecho nación santa, real sacerdocio para su gloria. Aleluya. ¿Cuál es el llamado para esta mañana, amado hermano? Usted decida dónde quiere estar parado. O usted va a vivir conforme a la nueva identidad y propósito que Dios le ha dado, o va a seguir viviendo bajo sus propios parámetros. Pero si usted que está aquí en medio nuestro todavía no ha entregado su vida al Señor, de seguro todavía no tienes identidad, todavía no tienes propósito, todavía te estás preguntando quién soy yo y para dónde voy. Déjame decirte que ya no tienes por qué vivir así. Porque Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, se bajó un día de su trono santo, vino a esta tierra, vivió la vida perfecta que tú y yo no podíamos vivir,
para comprar con su preciosa sangre nuestras vidas, para hacernos ahora parte de su santo pueblo. Tú también puedes venir hoy delante del Rey en arrepentimiento y fe, y hay una nueva identidad para ti, un nuevo propósito para ti. Ya no tienes que vivir lejos de Dios. Tú puedes acercarte a Él por medio de Jesucristo. Oramos en esta mañana. Señor y Padre bueno, te damos gracias por lo que tú haces. Gracias, Señor, porque por medio de Jesucristo tenemos una nueva identidad, un nuevo propósito, Señor. Ya no vivimos para nuestros propios placeres, para nuestros propios gustos, sino que vivimos enfocados en algo mayor, algo que nos sobrepasa a nosotros, Señor. Y es tu reino, tu gloria, tu majestad, tu alabanza, tu adoración, Señor. Te pido, Señor, que tú nos ayudes, Señor, a servirte cada día conforme a la identidad que tú nos has dado y el propósito que tú has dado para nosotros. Por Cristo Jesús te lo rogamos, Señor. Amén y amén. Amados, nos encontramos ahora en un nuevo periodo donde queremos oficializar lo que sería el nacimiento de esta iglesia, la Nueva Jerusalén. Por lo tanto, nosotros hoy, todos los hermanos que previamente hemos firmado el pacto de membresía de nuestra iglesia, yo le pido que se ponga de pie ahí en sus asientos mientras los demás hermanos permanecen sentados. Solamente los hermanos de la Iglesia Bíblica de la Comunión se van acercando a sus lugares. Y mientras estamos, ¿verdad?, acomodándonos, leemos entonces todos nosotros el pacto de membresía de nuestra Iglesia Bíblica La Comunión. Vamos a estar leyendo, yo voy a leer unas partes y la iglesia entonces me va a acompañar en otras partes según ya hemos acordado previamente. Dice, habiendo, como hemos creído, sido traídos por su divina gracia al arrepentimiento y creencia en el Señor Jesucristo, para rendir nuestras vidas a Él, y habiendo sido bautizados sobre nuestra profesión de fe en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, confiando en la ayuda de su gracia solemne y gozosamente renovamos ahora nuestro pacto el uno con el otro. Trabajaremos y oraremos por la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Caminaremos juntos en amor fraternal desde el momento que somos miembros de una iglesia cristiana. Ejercitaremos un cuidado en amor y velaremos el uno por el otro y fielmente nos amonestaremos con súplicas el uno con el otro según la ocasión lo amerite. No abandonaremos las reuniones de nuestra congregación ni descuidaremos la oración por nosotros y los demás. Nos esforzaremos por educar en tanto puedan estar en nuestro cuidado en el alimento y amonestación del Señor, siendo un ejemplo de amor y pureza a nuestra familia y amigos para alcanzar su salvación. Nos gozaremos de la felicidad de los otros y nos esforzaremos en llevar las cargas y tristezas de los unos con los otros con gentileza y compasión. Buscaremos con la ayuda divina vivir con mucho cuidado en el mundo, rechazando las pasiones mundanas y no apegadas a la piedad, y recordando esto, así como fuimos enterrados voluntariamente mediante el bautismo,
y levantados de nuevo de la tumba simbólica que existe ahora en nosotros, una obligación especial que nos guía a una vida nueva y santa. Trabajaremos juntos para continuidad de un ministerio de evangelismo fiel en esta iglesia, así como sostendremos su adoración, sus ordenanzas, disciplinas y doctrinas. Contribuiremos con gozo y regularidad al apoyo del ministerio, al presupuesto de la iglesia, a la ayuda al pobre, a la difusión del evangelio hasta lo último de la tierra. Cuando cambiemos de residencia, tan pronto como sea posible, nos uniremos a otra iglesia donde podamos llevar a cabo el espíritu de este pacto y los principios de la palabra de Dios. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos nosotros. Amén. Ya hoy podemos decir que la Iglesia Bíblica La Comunión acaba de nacer. Un aplauso, hermano. Y ahora quisiéramos, ¿verdad? Como iglesia, la nueva Iglesia Bíblica La Comunión, quisiéramos entonces ahora poder tomar la Santa Cena por primera vez como Iglesia Bíblica La Comunión. Por lo tanto, en este momento la cena va a ser cerrada solamente a los hermanos de la Iglesia Bíblica La Comunión, mientras los demás hermanos, ¿verdad? Permanecen ahí en sus asientos, mientras las hermanas Doris y Noemí nos ayudan a hacer entrega de la Santa Cena a los hermanos que van a tomarla. Hermanos de la Iglesia Bíblica La Comunión, no se me sienten. Lo siento. Por favor, si me acompañan de pie. Yo sé que es un poquito fuerte, pero prepárese. Bien, ¿estamos todos listos? La Cena del Señor es un recordatorio y celebración de la muerte y resurrección de Jesucristo por el perdón de nuestros pecados. Cuando Jesús partió el pan y sirvió el vino, fruto de la vid, le estaba dando a sus discípulos una bella forma de recordarlo. En esta hora nosotros, la Iglesia Bíblica La Comunión, nos aprestamos por primera vez a tomar esta cena juntos como hermanos en la fe, constituyendo esta nueva obra en medio de los tiempos y en medio de esta comunidad. Cuando nosotros nos acercamos a tomar la cena del Señor, lo hacemos con gozo, con alegría, en actitud de gracia, sabiendo que el Señor ya ha perdonado todos nuestros pecados. Pero si por alguna razón hay algo en nuestros corazones que todavía debe ser confesado, algo de lo que debamos arrepentirnos, ahora es un buen momento para que usted pueda ir un momento, ir delante del Señor, no solamente en arrepentimiento, sino también en confianza, sabiendo que en Cristo ya hemos sido perdonados. Porque yo recibí del Señor lo mismo que les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y después de dar gracias al Señor, lo partió y dijo: esto es mi cuerpo, que es por ustedes, hagan esto en memoria de mí. Comamos el pan. Cristo fue a la cruz, se entregó por nosotros y así allí fue molido, así como nosotros molemos este pan, para que por medio de él hoy pudiéramos tener entrada al trono de la gracia.
De la misma manera tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cuantas veces la beban en memoria de mí, porque todas las veces que coman este pan y beban esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Tomemos de la copa. Y la manera que ese jugo de la vid fluye por nuestra garganta, así corrió la sangre de nuestro amado Jesucristo a favor nuestro para traer perdón a nuestras vidas, a todos aquellos que hemos puesto nuestra confianza en Él. Por lo tanto, ahora como iglesia estamos a la espera de su promesa, y es que Él dijo que así como vino la primera vez y vivió en medio nuestro, murió por nosotros, resucitó, ascendió, prometió que Él volvería, y nosotros le estamos esperando. Señor y Padre bueno que estás en los cielos, te damos gracias por tu infinita misericordia. Gracias, Señor, porque hoy, un 26 de mayo del 2024, tú nos permites, Señor, continuar el legado que un día fue comenzado aquí por otros hombres fieles, Señor, a quienes tú llamaste a pastorear tu iglesia. Señor, yo solamente soy un instrumento tuyo, Señor. Este es tu pueblo, Señor, no es mi pueblo. Tú fuiste quien los compró a precio de sangre. Ayúdame a cuidar de ellos hasta que tú vengas. En Cristo Jesús yo te lo pido, Señor nuestro. Amén.